Antes de proceder a una definición del terreno de Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera, déjame contarles 3 casos que tienen que ver con uso de este tipo de tecnologías en cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina, ¿no? El primero tiene que ver con el problema de medir la pobreza en Ruanda, ¿no? Los que están viendo en este mapa es un mapa de Ruanda. Ruanda es un país africano extremo en donde no hay que argumentar demasiado acerca de la relevancia y la urgencia de monitorear la pobreza. En países de desarrollo intermedio como el nuestro, la pobreza se mide utilizando un enfoque de líneas, básicamente cotejando el ingreso de un hogar o de una persona en relación a una línea de pobreza, en donde se entiende que si esas personas tienen un ingreso superior a esa línea es porque no son pobres y lo son en caso contrario, ¿no? Lo cual requiere 2 encuestas. Requiere una encuesta de ingresos y también requiere una encuesta de precios y de productos para medir cuánto vale la canasta, ¿no? Y además esas encuestas tienen que ser estables en el tiempo para que se puedan hacer comparaciones válidas, tanto regionales como espaciales. Entonces, un país como Ruanda no tiene la institucionalidad para tener un sistema de encuestas tan desarrollado y tan estable. Entonces lo que se le ocurrió a un grupo de investigadores liderado por Josh Blumenstock, todo un experto, les recomiendo enfáticamente que sigan sus trabajos, algunos los vamos a leer en nuestra clase, fue darse cuenta que el uso de teléfonos celulares en Ruanda está bastante extendido, o por lo menos lo suficientemente extendido como para que haya una relación sensata entre la intensidad de uso de celulares y el bienestar. Entonces, esta gente comenzó con una encuesta relativamente pequeña de bienestar, a la cual maridaron, una palabra espantosa, con cuán intensamente esas familias usan el teléfono celular. Después lo que hicieron es construir un método, entrenaron un algoritmo como los que vamos a ver en este curso, para, en base a la intensidad de uso de los teléfonos celulares, predecir el bienestar y eventualmente la pobreza, ¿no? Entonces lo que tienen delante en la pantalla es un mapa que mide con color más oscuro las regiones donde la pobreza es más intensa. Fíjense que esto es replicable tanto en otras regiones y también es replicable en el tiempo. Más bien que no está exento de críticas ni de limitaciones, pero esto muestra claramente cómo una herramienta computacional con datos disponibles a través de empresas de teléfonos celulares se pueden utilizar para atacar un fenómeno difícil como el de la medición de la pobreza para un país en donde la institucionalidad para hacerlo en forma estándar es muy limitada. El segundo ejemplo tiene que ver con el problema de medir precios, ¿no? La medición de los precios en los últimos 10 años estuvo sujeto a un montón de controversias. Un índice de precios a la larga es una especie de promedio de precios, sofisticado, pero promedio de precios, que obviamente requiere tener información acerca de una canasta de bienes y de cómo evolucionan los precios de esa canasta para después construir este promedio de precios que es un índice. Lo que se le ocurrió a un grupo liderado por Alberto Cavallo de MIT en esa época, ahora en Harvard, es intentar hacer lo que hace cualquiera cuando intenta comprar una cosa online, ¿no? Es que meterte en un sitio, empezar a buscar artículos y buscar precios. Entonces, lo que propuso es, en vez de buscar precios a través de encuestas, buscarlos directamente online, utilizando una técnica que vamos a ver en este curso, se llama web scraping. Y lo que muestra este gráfico es el índice de precios oficial y el índice de precios que se puede construir utilizando técnica de web scraping, y las similitudes son increíbles. De vuelta, no exento de críticas y limitaciones, algunas bastante serias que vamos a discutir, pero esto muestra cómo quizás una estrategia basada en precios online se puede utilizar para complementar, sustituir la estrategia oficial de medir precios. El tercer ejemplo es un poco más sofisticado, ¿no? Y es un trabajo de un equipo liderado por Liran Einab de Harvard, en donde también están involucrados investigadores de la empresa eBay. El trabajo lo que intenta hacer es lidiar con una cuestión muy clásica en finanzas públicas, que es el efecto del impuesto a las ventas, ¿no? Lo que dice la teoría clásica es que a los consumidores lo único que les importa es cuánto pagan, no andan discerniendo esto es impuesto, esto no. Entonces,
Lo que uno querría hacer como científico social es hacer un experimento del tipo, bueno, mira, a un grupo de control no le fijamos un impuesto, a otro grupo de tratamiento le fijamos un impuesto y ceteris paribus después vemos si hay diferencias en los comportamientos, pero los objetivos de la política tributaria no tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con recaudar, con distorsionar comportamientos, entonces es muy difícil decir acá voy a cobrar un impuesto, acá no lo voy a cobrar. ¿Está bien? Entonces, lo que hizo esta gente es darse cuenta que la brutal base de eBay tiene todos los clics que uno hace hasta que llega a hacer o no hacer una compra. ¿Qué significa esto? Yo me quiero comprar cualquier cosa, por ejemplo un micrófono. Entonces empiezo a navegar en un espacio de precios y calidades y cantidades. ¿Qué significa esto? Quiero este micrófono que tiene estas características, me fijo que vale esto, no me gusta, lo cambio por otro micrófono o lo busco en otro lugar que está más barato, etcétera, etcétera. O sea, paso un tiempo cliqueando, buscando micrófonos, hasta que en algún momento encuentro un micrófono que me interesa. ¿Está bien? Sigo cliqueando y en algún momento, si sigo con la compra, me va a mostrar, por ejemplo, cuál es el costo de envío, que depende generalmente de la distancia entre el vendedor y el comprador, y eventualmente muestra el impuesto a las ventas, que depende también de eso, pero también depende de las regulaciones vigentes entre Estado, depende también del tipo de bien que uno está comprando, y ahí uno decide si compra o no compra. Entonces, mirando esta secuencia de clics, esta gente lo que hace es usar esta secuencia como si fuese un experimento natural para aislar cuánto de la compra estuvo guiado por cuestiones de precio, cantidad, calidad, cuánto estuvo guiado por los costos de envío y lo que es más interesante, cuánto es que estuvo guiado por el efecto puro del impuesto a las ventas. O sea, pueden aislar los canales a través de la secuencia de clics. Es un trabajo sumamente interesante, ¿no? ¿Qué tienen en común estos tres ejemplos? Los tres ejemplos están basados en datos que no tienen que ver con las estructuras de base de datos que nosotros pensamos habitualmente. O sea, en ninguno de estos ejemplos hubo una encuesta específica, como la encuesta permanente de hogares utilizada para medir la pobreza, o como un experimento, o no, tampoco hubo un experimento explícitamente implementado, ¿no? Sino que los datos surgen de que alguien interactúa espontáneamente con internet o con un dispositivo interconectado. Le hace con un teléfono celular, con los precios online, con la secuencia de clics de eBay. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, estos son tres casos paradigmáticos, entre comillas, de Big Data. ¿Está bien? O sea, son datos que han surgido de ningún mecanismo explícito, sino de un mecanismo implícito a través del cual los usuarios interactúan con cosas que están interconectadas, ¿no? Por su naturaleza son datos masivos, pero lo que es importante es que a diferencia de datos de una encuesta o de un experimento, estos datos no tienen ninguna estructura, no son completamente espontáneos. Y vamos a ver que es esta falta de estructura lo que explica tanto la masividad como los problemas que tiene lidiar con datos que a priori no tienen ninguna estructura. Pero en definitiva quería contarles tres ejemplos que son de cosas distintas, ¿no? El primer ejemplo de Ruanda lo que intenta hacer es predecir condicionalmente. Le hace, dado que utilizás tan enfáticamente tu celular, si sos pobre o no sos pobre. El segundo ejemplo de inflación no intenta predecir nada, intenta simplemente medir. Y el tercero, del efecto del impuesto a las ventas, es un ejercicio clásico de evaluación de impacto. Se intenta evaluar un efecto causal. Entonces, estos tres casos son tres casos que muestran claramente el potencial que tiene Big Data en una disciplina como la nuestra para las cosas que hacemos los economistas, que es medir, predecir, evaluar, etcétera, etcétera. En el próximo video quería contar un poquitito, ahora que vimos un poco algunos casos y algunas ideas, de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. Nos vemos.